Buenos días, estimados estudiantes de segundo de secundaria. El día de hoy vamos a trabajar sobre el tema acerca de la expansión europea. Muy bien, presten mucha atención, el tema es muy interesante. Comencemos. Hay que comprender qué es lo que ocurría en Europa para que este continente busque expandirse, busque llegar a otros lugares del mundo. Nos preguntamos, nos hacemos las preguntas. ¿Por qué se produjo la expansión de los europeos? ¿Y qué buscaban en sus viajes? Son las dos grandes preguntas que nos hacemos. ¿Qué buscaban los europeos en sus viajes? ¿Y por qué se produjo esta expansión? Tenemos varias explicaciones para estas dos preguntas. Hay que recordar, ¿ya? Los europeos desconocían que existía un continente hacia el occidente. No conocían América. ¿Qué conocían entonces? ¿Qué territorios conocían? Conocían Europa, una parte de Asia y una parte de África. Para ellos no existía Oceanía, para ellos no existía América. No existía. Era producto de la ignorancia. Como los avances científicos no se estancaban, ¿okay? Eran muy limitados los avances científicos, no se conocía de otros continentes. En el siglo XIII, un famoso navegante italiano llamado Marco Polo se enrumba en un viaje al oriente, ¿ya? Él vivió más de 10 años, ¿en dónde? En lo que vendría a ser Saigón, en China, ¿ok? Él aprendió la cultura del pueblo chino y luego al regreso en Europa, él va a describir todo lo que había observado, ya sea en comida, animales, estilo de vida, territorio que existía en China. Así que Marco Polo permitió tener una mayor noción de lo que era el lejano oriente, ¿ya? Las personas, sobre todo los europeos de la época, tenían la mente muy cerrada, ¿ya? Algunos creían que más allá del océano Atlántico, o sea, en el océano Pacífico, habían monstruos mitológicos, seres gigantescos que hacían que los barcos encallen o naufraguen, ¿ya? Esto era producto de la ignorancia y producto de la superstición. Por eso creían todo esto. Sabemos que todo es mentira. Entonces, ¿por qué los barcos cuando pasaban por cierta zona del Océano Pacífico encallaban o naufragaban? Simplemente las condiciones climáticas no eran buenas, lluvias, relámpagos, remolinos, que es común en ciertas partes del océano, hacían que encalle el barco. Y aquí no hay nada mágico, no hay nada divino, todo es explicado científicamente. Pero en el siglo XIII ya el avance científico era muy lento, había poco avance científico y a nivel geográfico se conocía poco, ¿ya? Pero esto cambia, esta visión de qué había más allá de Europa cambia en el siglo XV. Se producen avances técnicos, avances científicos, se crean instrumentos para poder guiarse en la navegación, ¿ya? Se van a descubrir productos alimenticios que le van a dar sabor a la comida, productos que van a servir de recipiente para almacenar líquidos. Se van a descubrir nuevas rutas, ¿ya? ¿Qué es la expansión europea? ¿Qué entendemos como la expansión europea? Simplemente, de forma bien sencilla, debemos comprender que la expansión europea, ¿ya?, son los grandes descubrimientos a nivel de tecnología
son los grandes descubrimientos respecto a las rutas comerciales y a nuevos territorios que van a ir apareciendo gracias a una serie de viajes. Esta expansión europea se produce del siglo XV y llega hasta el siglo XVIII. En estos 3 siglos se va a producir un gran avance de la ciencia, ya sea en armas, ya sea en herramientas de ubicación geográfica, ¿ya? Y esto va a ser iniciado en Europa. Hay ciertos países de Europa que van a iniciar, que van a ser los grandes investigadores, los grandes descubridores de nuevos territorios. De eso trata la expansión europea. ¿En qué periodo de la historia se produce la expansión europea? En la Edad Moderna, ¿ya? Entre los siglos XVI, finales del XV, XVI, XVII y XVIII. ¿Qué buscaban en los primeros años? ¿Qué buscaban? ¿Cuáles eran los productos más deseados, más anhelados por los europeos? Las especias. Por ejemplo, tenemos al jengibre, a la nuez moscada, a la canela, al clavo de olor y a la pimienta. ¿Ya? Estas especias le van a dar un sabor, ya sea para comidas o ya sea para bebidas, le van a dar un sabor muy agradable a las comidas. Ya que en Europa la comida no tenía, como se dice, aderezo, las especias no habían. Y el sabor de la comida, de la carne, era desabrido. Pero al descubrir que en la India, en China también, habían estas especias, van a haber gran intercambio comercial de Europa con Asia. Y estas especias van a ser muy, pero muy deseadas. Todo el mundo va a querer especias en Europa, porque le va a dar un sabor especial a la comida. Sin especias, la comida que se cocinaba en Europa era desabrida. ¿Cuáles van a ser los factores para que se produzca la expansión europea? Tenemos los factores políticos, por ejemplo, la unificación de territorios por medio del casamiento entre 2 familias. Otro motivo es la rivalidad política entre diversos países a nivel económico. Otro factor son los nuevos estados nacionales que van a impulsar el desarrollo del país. Son reinos que tienen mucho poder económico y mucha autoridad. Por ejemplo, los países iniciadores, los que le van a poner más énfasis a estos viajes de expansión europea, van a ser el país de Portugal y el país de España. En el caso de Portugal tenemos a Enrique el Navegante, que va a crear una escuela de navegación llamada la Escuela de Sagres, en Portugal. Y en el caso español tenemos a los reyes católicos, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. ¿Ya? Estos 3 personajes van a impulsar la navegación y la expansión europea. Enrique el Navegante, Portugal, y los reyes católicos, España. Ya hemos visto en clases anteriores, que una vez que España se libera del poder musulmán, árabe musulmán, tenemos como la última ciudad donde habían árabes musulmanes, o sea, Granada, en Granada. Después de esta liberación total de todos los árabes musulmanes, España quiere tomar la delantera respecto a los descubrimientos y a los viajes de exploración. ¿Ya? Una forma de recuperar su estatus es a través de estos viajes de exploración. Portugal también no se quiere quedar atrás, igual, le sigue, como se dice, los pasos a España. Los factores económicos de la expansión. Buscar nuevos mercados, pues, el famoso mercantilismo. Los países de Europa buscaban nuevos mercados. ¿Qué significa? Países o lugares a donde vender su producto. Pues si tú produces, si tú fabricas un producto y no lo vendes, no vale de nada, no ganas nada, pierdes. Por lo tanto, ¿qué se buscaba?
nuevos mercados donde vender los productos, el famoso mercantilismo. ¿Qué más? Otro hecho es la toma de Constantinopla. No olvidemos que Constantinopla era la ciudad con mayor flujo comercial en Europa y en Asia. Era el gran mercado de Europa y Asia, Constantinopla. ¿Qué ocurrió? Lo invadieron los turcos otomanos selyúcidas. ¿Y qué pasó? Estos turcos otomanos, que son musulmanes, ¿ya? Estos turcos van a tomar Constantinopla y no solo eso, van a bloquear la ruta del Mediterráneo. Si tú querías llegar a la India, ¿por qué había en la India? Especias, productos tan anhelados por los europeos. Si tú querías ir a la India, tenías que pasar por el Mediterráneo, ¿ya? Y por ciertas rutas que conectaban de Europa hacia Asia. ¿Qué pasó con esta ruta marítima del Mediterráneo y qué pasó con la ruta terrestre? ¿Qué pasó? Los turcos otomanos selyúcidas tomaron estas rutas, bloquearon estas rutas. Ellos solo te dejaban pasar siempre y cuando tú pagaras un pequeño impuesto por pasar de un lugar a otro. Y esto no, pues esto no puede ser posible. Un lugar que es libre no puede cobrarse un impuesto. Pero los turcos otomanos, por la condición en que se encontraban, sí, querían cobrar y cobraban. Es por eso que va a generar que los países de Europa busquen otra ruta para ir a la India y no esta ruta bloqueada por los turcos otomanos selyúcidas. En el siglo XV la demografía europea aumenta, ¿ya? Al aumentar la población, ¿qué también aumenta? Las necesidades. Pero así como aumentan las necesidades, también aumenta la mano de obra, ¿ok? Los trabajadores. Y por lo tanto la calidad en la cosecha va a ser óptima. En los factores técnicos, por ejemplo, ¿qué se va a desarrollar? Técnicas de navegación, se va a desarrollar la cartografía, se va a desarrollar las nuevas embarcaciones. Hay embarcaciones pesadas que es para uso comercial, para llevar productos, y hay embarcaciones más ligeras que es para la navegación y otro que es para la guerra. Por ejemplo, en imagen podemos observar embarcaciones, ¿ya? Se ve relativamente pesada. Estas embarcaciones servían para llevar producto, ¿ya? Pero también van a haber embarcaciones más ligeras, como por ejemplo va a aparecer los famosos galeones, que son barcos preparados para la guerra, barcos ligeros, que no son pesados. Por ejemplo, se van a crear las carabelas, los naos. Unos van a ser más pesados y los otros van a ser un poco más ligeros. ¿Qué instrumentos utilizaron los europeos para navegar? Utilizaron mucho la brújula. La brújula te indicaba el punto cardinal donde tú te encontrabas y hacia donde tú querías llegar. El astrolabio, ¿para qué servía? Te permitía tomar cierta posición en el mar, utilizando ¿qué cosa? El reflejo del sol, ¿ya? Teníamos también los portulanos. ¿Qué es un portulano? Un portulano es un mapa. Es un mapa que te va a indicar dónde te encuentras y hacia qué punto te estás dirigiendo. Es un mapa cartográfico. Otros factores, como por ejemplo el factor ideológico, la mentalidad de la época. No olvidemos que el humanismo, ¿ya?, estaba en pleno auge. El humanismo, que significa centrarse en el hombre, que ahora lo más importante es el hombre, ya no Dios, ese pensamiento investigador, ¿ya?, analítico, estaba de moda en el contexto de la expansión europea. Otro rumor que también era común en la época eran los famosos relatos de seres
mágicos o seres gigantescos, como ya había explicado. ¿Por qué el hombre europeo no viajaba al Océano Pacífico y por qué solo se quedaba o bordeaba el Océano Atlántico? Por las historias de monstruos, las historias, por ejemplo, que los griegos relataban y pasaban de generación en generación, el Kraken, por ejemplo, ¿ya? Y varias historias de monstruos marinos que hacían que los marineros se encallen o naufraguen. Es por eso que la superstición, la ignorancia, genera que no se desarrolle tanto en la parte marítima. Pero esto va cambiando de a poco y estas ideas de los monstruos marinos cada vez fue yendo en desuso, porque se van a dar cuenta que es mentira, que no hay ningún monstruo marino. Simplemente hay tempestad, hay lluvias torrenciales, hay relámpagos, hay remolinos, pero ya no van a creer en estos cuentos, pues en estas patrañas, en las supersticiones. Por lo tanto, los científicos ya van a comenzar a arriesgarse, a aventurarse. Y se va a hacer una prueba para comprobar si la Tierra es redonda, esférica o es plana, como muchos creían. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en este contexto un poquito más adelante. Vamos a ver cómo grandes marineros, grandes geógrafos, cartógrafos, van a estudiar, van a tratar de comprobar la teoría de la esfericidad de la Tierra. Y van a comprobarlo, no simplemente van a hablarlo, sino que lo van a comprobar. También hay factores religiosos, como por ejemplo, una religión, que es la católica, que sea impartida en todo el mundo. Una religión muy poderosa, que es la católica, que le sea una gran competencia a la religión islámica. Otro factor es la donación de territorios por descubrir. Aunque no crean ustedes, la Iglesia Católica, el Papa, tenía el poder de dividir el mundo como a él se le antojase, ¿ya? El Papa era la máxima autoridad que podía darte permiso para que tú puedas descubrir, invadir un lugar que no se conocía. El Papa dividía el mundo, acordaba con los reyes europeos y le decía, ¿sabes qué? Voy a crear una bula tal y te va a corresponder tal territorio para que tú puedas invadirlo, descubrirlo, habitarlo, colonizarlo, hacer lo que tú quieras. Y siempre se justificaba la esclavitud por el bien del pueblo, por el bien de este país desarrollado. Siempre se justificaba la esclavitud. Y los esclavos pasaban a ser trabajadores del país metrópoli. En el siglo XV, en el año de 1444, lo que vemos en la imagen, que parece como un dibujo de un niño de primaria, era un mapa, el mapa de Europa. Pero no parece Europa, sí parece Europa. Miren, les voy a explicar, les voy a enseñar. A ver, aquí. ¿Dónde está el puntero? Acá, miren. Esta parte de acá, que parece como un tubo, se puede observar como una bota. Exacto, la famosa bota, el famoso territorio en forma de bota es Italia, pues. Esta parte de aquí es Italia. Por aquí está Grecia. Por aquí tenemos a África. Pero me dirán, este continente llamado África no se parece al África actual. No se parece porque la precisión, ¿ok? Respecto a los mapas de los continentes no era tan precisa. Esta África está deformada. Esta parte de aquí debería estar por acá, ya que África no tiene esta forma. Europa tendrá esta forma, bueno, un poco. Y esta parte de Asia está demasiado separado de África. Por aquí debería estar la India, por aquí. Esto vendría a ser la India, pero eso debería estar más por acá. Está muy separado. Pero para el siglo XV era lo único que se conocía, pues. No había más avance a nivel cartográfico, geográfico, no había. Así que, bueno, era un intento de mapa de Europa, de África y de Asia. ¿Ya? Pero esto va a cambiar, pues.
esto cambia. En 1507, en el inicio del siglo XVI, vamos a ver que el mapa de Europa, de Asia, de África va a cambiar. Es más, hasta América va a cambiar, aunque esta América no se ve tan bien que veamos, no es tan fiel a lo que hoy conocemos, pero era un intento de graficar, de mapear América. Pero vemos que la evolución de África ya cambió. Toda esta parte que estaba hacia el lado derecho ahora está más cercano. Y es más o menos algo parecido a un mapa actual, parecido, más no es igual. Hubo un gran cambio de esto que observamos a esto. Hubo un gran cambio. Los viajes de descubrimiento. Portugal. Sabemos que Portugal buscaba una nueva ruta para llegar a la India, ya que la ruta clásica, la ruta del Mediterráneo o la ruta terrestre estaba bloqueada por los turcos otomanos. Así que van a buscar nuevas rutas. ¿Qué van a hacer los portugueses? Van a rodear, ¿ya? África, van a ir a la parte más extrema de África, el famoso Cabo de las Tormentas o Cabo de Buena Esperanza. Luego van a ascender del extremo sur de África y van a llegar a un territorio ubicado también en África, ¿ya? Llamado Ceuta. Y luego van a pasar a la India. No va a ser fácil, va a ser muy complicado, pero van a poder llegar en varios meses a la India, utilizando una nueva ruta. ¿Qué cosa había en la India? ¿Qué cosa había? Habían especias, ¿ya? Pero antes de llegar al Cabo de Buena Esperanza, que es la parte más extrema de África, antes de llegar ahí, cuando pasaron por África, van a desembarcar y van a tomar prisioneros a los habitantes africanos y los van a convertir en esclavos. Cuando los portugueses, ¿ya?, van a África, pasan por África, van a esclavizar a la población africana, van a aprovechar de su oro, ¿ya?, van a aprovechar el marfil de los elefantes y van a aprovechar de la población para convertirla en esclavo. Luego, con todo esto, recién llegan a la India, y en la India sí van a aprovechar el 100% de las especies. Esto se realiza en el año de 1415, ¿ok? Inicios del siglo XV. ¿Quiénes van a ser los grandes exploradores portugueses? El iniciador de esta famosa escuela de navegación de Sagres va a ser Enrique el Navegante, el famoso Enrique el Navegante, era príncipe. Efectivamente, en la imagen tenemos lo que acabo de explicar, la ruta que tomaron los portugueses para llegar a la India. De Lisboa, que es la capital de Portugal, van a llegar a lo que vendría a ser Cabo Verde, ¿ya? A la zona más occidental de África, y luego de Cabo Verde van a ir a lo que es Elmina, otra ciudad en África. Y luego van a llegar a lo que es el río Congo. Y así posteriormente van a llegar al Cabo de Cross, hasta que finalmente llegan al Cabo de Buena Esperanza, que es la parte más extrema de África. Luego de aquí van a llegar a lo que es Malindi, ¿ya? Y luego finalmente llegarán a Calicut. Calicut, la India. Toda esta ruta va a estar recorrida por Bartolomé Díaz, Vasco de Gama y Álvarez de Cabral. No olvidemos que Álvarez de Cabral va a llegar a lo que es Brasil y va a establecer un nuevo territorio en lo que es Brasil, creando el Virreinato de Portugal. En lo que respecta a España, tenemos a Cristóbal Colón, que después de tanto suplicio, después de tantas conversaciones, logró que los reyes católicos lo apoyaran en su viaje supuestamente para poder llegar a la India tomando otra ruta, ¿ya? Ellos querían tomar una ruta casi parecida a la portuguesa, solo que no tenían la precisión para poder llegar a la India tomando la ruta portuguesa. Esto se va a oficializar con la capitulación de Santa Fe,
en el cual los reyes católicos de España le van a dar permiso a Cristóbal Colón para que puedan rumbarse en búsqueda de una nueva ruta. Cuando Colón llega a lo que vendría a ser las Antillas mayores y luego también va a llegar a Centroamérica, él creía que era la India, ¿ya? Pero estaba totalmente errado, no era la India, era América, nuevo continente. España buscaba una ruta alterna, ¿ya? Por el motivo que acabo de explicar, ¿ya? Ya que estaba bloqueado el Mediterráneo y la ruta terrestre, así que, bueno, se fue Colón buscando esta ruta, pero se equivocó. Podemos observar en la imagen los viajes de Cristóbal Colón, que fueron 4, ¿ya? Partió de Sanlúcar de Barrameda, ¿ya? Y el famoso Puerto de Pados, rumbo a lo que vendría a ser las Antillas mayores y las Antillas menores. Aquí tenemos a Cuba, tenemos por aquí a Jamaica, ¿ya? Diversas ciudades ubicadas en las Antillas, ya que Centroamérica es toda esta parte de acá. Esto es Centroamérica. Esto de aquí vendría a ser las Antillas, un conjunto de islas. ¿Cuáles fueron las consecuencias de los viajes de exploración, de la famosa expansión europea? A nivel cultural tenemos, 1. La mentalidad de los españoles fue cambiando. Su mente ya no estaba tan estancada en que solo era Europa, Asia y África, no. Se produjeron grandes migraciones de europeos, ¿a dónde? A diversas partes del mundo, debido a que ya no existía este miedo de las criaturas, de que algo le pueda pasar. La alimentación del europeo cambió. ¿Por qué? Porque de los lugares donde se extraían los productos que llegaban a Europa, ¿ya? Comenzaban a probar la comida y le iba gustando, ¿ya? Los productos traídos de diversas partes donde los europeos llegaron fueron enviadas a España y luego fueron cosechadas también. Así que la variedad alimenticia que consumían los europeos cambió para bien. Consecuencias políticas. Producto de esos viajes de expansión europea, se va a generar grandes disputas entre los países más poderosos para ver quién tiene el control y quién descubre nuevos territorios. Se van a producir colonizaciones en todo el mundo, no solo por Portugal y España, sino por diversos países de Europa. En 1494, España y Portugal van a firmar el Tratado de Tordesillas, por el cual se divide en América del Sur, ¿ya? En dos partes. 370 leguas al oeste, lo que vendría a ser Brasil, y lo demás para España. Consecuencias económicas. Los mercados van a crecer. Al haber nuevos territorios descubiertos, nuevos mercados para vender sus productos, sus mercancías. Pasó de una economía que se efectuaba en el mar Mediterráneo a una economía abierta que se comerciaba en todo el mundo, no solo en el Mediterráneo, sino en el Atlántico, en el Índico y en el Pacífico. Se desarrolla la moneda y un sistema europeo muy fuerte, muy estable. Surgen nuevas instituciones, como por ejemplo las compañías de las Indias, encargadas de la parte de organización y distribución. A nivel geográfico, se comienza a fabricar nuevos mapas actualizados de Europa, Asia, África y ese nuevo continente descubierto llamado América, ¿ya? Y se descubre que el mundo es esférico. ¿Cómo? ¿Quién descubrió científicamente de que la Tierra es esférica? En sí fue un viaje con dos navegantes, Elcano y Magallanes. Van a hacer el famoso viaje de circunnavegación, en el cual van a dar una vuelta completa a toda la Tierra y van a llegar a España y van a comprobar de que la Tierra es esférica. Se van a crear globos terráqueos para poder tener graficado todos los continentes y tener una mejor noción. Aparecen las cartas náuticas
con latitudes que antes no existía. Mercator va a utilizar fórmulas matemáticas para realizar las famosas proyecciones geográficas. Europa va a crecer, la economía se vuelve capitalista, el dinero cada vez va a ser más común en los comerciantes. Se crea un sistema bancario, la producción va a ser artesanal y va a haber salarios para los trabajadores. Las grandes empresas van a acumular muchos ingresos. Y esto fue muy positivo para Europa. Los países europeos que fueron potencia van a aprovechar al máximo este auge, estas nuevas rutas, estos nuevos territorios que van a descubrir y que van a poder colonizarlos y convertirlos en sus mercados. Muy bien. Lo que hemos visto son los principales adelantos científicos descubiertos en Europa. Hay algunos más, pero es lo más resaltante lo que acabo de explicar. Nos vemos en una siguiente clase.